vamos a volver a repasar un poco el tema de estructuras de recursos humanos que Cami explicó muy bien el sábado pasado, pero ahora vamos a tratar de razonarlas un poquito más. Hablamos de tareas transaccionales y tareas transformacionales. Esto tiene mucho que ver con tareas también que podrían ser sinónimos, tareas operativas, pero no nos gusta decir como contraposición a tareas operativas, tareas estratégicas, porque todas las tareas en realidad si agregan valor tienen sentido y a veces lo que no es estratégico parece que no agrega valor, ¿no? Por eso nos gusta más hablar de tareas transaccionales y tareas transformacionales. Como su palabra lo indica, una transacción es algo que tiene muy marcados los pasos que sigue uno a otro, está bien estipulado, es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, es una transacción, ¿no? Si uno quiere hacer una transferencia en el banco, entran abren su home banking, ponen su usuario, ponen su clave, van a cuentas, eligen transferir a qué cuenta, ponen el CBU o el área, ponen el monto, ponen el concepto, ponen la referencia, hacen enviar, algunos bancos les piden el token, completan el token y la transferencia se envió. Esa sería una transacción, una tarea operativa, ¿no? Para eso se puede utilizar mucho la tecnología. Porque la verdad es que el ser humano no agrega mucho valor. Por eso, siguiendo con el ejemplo de los bancos no quieren que vayamos a la sucursal. Antes, cuando yo era más joven, todo eso lo hacía en la sucursal bancaria, ¿no? Había un ser humano que uno le hablaba y le decía, quiero transferir de esta cuenta a esta cuenta, o escribía un cheque, ¿no? Se lo entregaba a la persona iba a la sucursal, lo depositaba. Bueno, lo que se está tratando es de automatizar lo que es muy simple de pautar por escrito cómo funciona. Y que con la ayuda de la tecnología se puede hacer muy eficientemente. Esto que funciona para el mundo, porque nosotros los seres humanos, yo siempre digo que muchas veces en las organizaciones lo que nos pasa es que estamos todos a una velocidad de inmediatez, de Instagram, de ver las películas en Netflix o en Disney, en Disney Channel o lo que sea, en el tiempo que nosotros lo querramos y a la velocidad y podemos hacer una transferencia bancaria o comprar en el supermercado a la hora que queremos, y después cuando vamos a las empresas estamos en la era anterior, digamos, ¿no? Donde todo se hace presencialmente, firmando, con un formulario lento, ¿no? Entonces, las personas nos sentimos frustrados, pues sabemos, en nuestra mente sabe, si para esto es tan fácil, ¿por qué acá como empleado me lo hacen tan difícil, ¿no? Entonces, las personas de recursos humanos, y después más adelante vamos a hablar de tecnología, van a ver que se puede hacer mucha ayuda en las tareas transaccionales u operativas. Para eso hay 3 estructuras que se pueden usar, pero no en todos los casos, digamos, hay que ver cuándo hace sentido utilizarlo, y eso es un poco lo que van a discutir ahora en el grupo pequeño. En el centro de servicios compartidos, generalmente es una estructura donde funciona bien para empresas bastante grandes, y yo le quería pedir a Daniel o a Cristian, que los dos estuvieron alguna vez relacionados con empresa que tiene un Shared Service Center de recursos humanos, que nos cuenten un poquitito en 2 segundos qué hacían o qué no? hacen. Como no, yo trabajé años en un centro de servicios compartidos en una empresa multinacional y bueno, desde Buenos Aires gestionábamos servicios de HR bastante variados y gestionamos toda la TAM, Norteamérica
y Europa desde Argentina. Y después tienen otro centro compartido en Ujú. Asia para gestionar O más sea que el había, lado asiático. perdón, para algunas necesidades específicas que tenían algunos empleados. Dame un ejemplo, un título, una tarea, por ejemplo. No, por ejemplo, yo era el punto de contacto para más o menos 300 empleados en Italia, ¿no? Y ellos Ujú, me contactaban para, no sé, me preguntaban un poco de todo, o sea, cualquier inquietud que tenían me contactaban a mí. ujú. Algunas veces yo derivaba, otras veces yo contestaba Porque directamente. tenías el menú de cuáles eran las respuestas típicas, ¿no? No, tenía más digamos, sí tenía, no sé, las políticas, esto sí, pero tenía también autonomía para poderle contestar. No era simplemente algo muy encajado en este Ok. caso, pero tenía bastante autonomía de poderle dar una respuesta. Pero sí, hay servicios mucho más encajados, servicios que están más tirando para la administración del personal, por ejemplo, pura, cosas un poco más hard, o no sé, había otros equipos que eran siempre de servicio compartido, que se dividían por región y, por ejemplo, no sé, organizaban las visitas médicas periódicas de control, cosas Los un poco chequeos más médicos. automáticas, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Ujú. Gracias, Dani. No, por favor. O sea, piensen que en general, cuando estamos hablando de centros de servicios compartidos, estamos hablando de una estructura grande. Echar en línea eh, puede funcionar más también para una empresa pequeña con un modelo muy simple. Por ejemplo, en todas las empresas los empleados necesitan pedirse vacaciones. Para pedirse las vacaciones, dice la ley que hay que completar un formulario. Ese formulario podría estar en la intranet de la empresa. Entonces, cada vez que yo quiero pedir vacaciones o voy a completar mi proceso de pedido de vacaciones anual, sé que entro a la internet, ahí está el formulario, completo mis datos y no necesito ir personalmente a pedir a un ser humano que me dé el formulario para llenar mis vacaciones. Hay en empresas más grandes con mejor uso de la tecnología. No sé si alguien ha utilizado alguna vez el chatbot de la ciudad de Buenos Aires, que uno entra al WhatsApp y dice una palabra clave que está en el menú y te va desplegando menús y te explica cómo tenés que hacer las cosas. Eso no hay ningún ser humano detrás. Está cargadas palabras claves y respuestas típicas y hacen que no tenga que haber una persona en el momento ayudando, porque ya todo es el conocimiento que los teníamos los seres humanos se cargó en un sistema y ese sistema es el que responde. Eso es lo que se llama un chatbot. O sea que desde algo muy simple, como un formato cargado en la intranet, a algo mucho más complejo, como puede ser un chatbot, es algo que se puede utilizar en recursos humanos para atender a los empleados. Y el más común de todos, que siempre van a ver, es el outsourcing, porque es la idea de que no todos, las empresas no necesitan desarrollar su propia estructura para todos los procesos, y, tanto a veces empresas pequeñas no quieren tener un especialista en selección porque total tienen una búsqueda de vez en cuando, entonces contratan a una consultora para que les haga el proceso de selección, y a veces el outsourcing también puede ser para algo mucho más complejo y dice, mira, yo no quiero lidiar con, bueno, hay cosas que, no las, que difícilmente las hagamos nosotros, aunque yo he trabajado en alguna fábrica que tenía su propio servicio médico, pero bueno, el tema del servicio médico, o sea, son cosas de decir, yo sé fabricar botellas de plástico, entonces mi especialidad no es ni el servicio médico, ni la higiene y seguridad, ni la liquidación de sueldo. Hay empresas que se dedican a eso y me pueden dar el servicio. Para los temas más transformacionales, o sea, para los temas donde realmente se necesita entender la problemática, escuchar y ofrecer algo más, más a la medida, en lugar de ir a comprar una tienda, es como ir a una modista o a un sastre,
hay un personaje que está muy de moda, que es el socio de recursos humanos. Esa es una persona de recursos humanos, una persona, generalmente un generalista de recursos humanos, que pues vamos a retomar esta palabra, que está cerca del negocio, muy cerquita del negocio. Y esta persona de recursos humanos que está muy cerca del negocio entiende cuál es la problemática específica de esa área en particular dentro de la empresa. ¿Mm? Entonces puede, de nuevo, no es una respuesta que se pueda predecir. Conoce el negocio, conoce los ciclos de producción, conoce los perfiles, está sentado en la mesa de discusión, sabe las inversiones que se van a hacer, sabe el enfoque estratégico y entonces adecúa las soluciones y las políticas de recursos humanos a ese negocio específico, a esa área en particular de la organización. Otra opción es tener centros de conocimiento, que esto es con especialistas. Son como consultores, en lugar de uno de recurrir al outsourcing de capacitación, por ejemplo, a la tercerización de capacitación, uno podría tener un grupo de gente que sabe de didáctica, que sabe de desarrollo, que sabe de capacitación. Entonces se acerca alguien del negocio de recursos humanos y dice, necesitamos hacer un nuevo programa de capacitación porque cambió la estrategia del negocio y ahora en lugar de vender productos, vendemos servicios también. Entonces los especialistas internos desarrollan un programa para trabajar toda la cultura de servicios de la compañía. Es algo a medida, de nuevo, es tipo sastre, pero en lugar de un sastre dedicado siempre ahí, lo llaman por su conocimiento específico. Podría pasar lo mismo en compensaciones. Se quiere lanzar un producto, hay que pagarlo distinto. Esta gente, con su conocimiento específico, puede darte una solución a medida. Soluciones integradas de recursos humanos es para, de nuevo, volvemos a una empresa grande. En general, estos son más cosas de empresas grandes. Es una que dice, algo bastante común, las empresas que cotizan en bolsa, a sus ejecutivos le dan acciones. Generalmente no se maneja el tema de darle acciones en forma descentralizada. Generalmente eso se maneja en forma muy centralizada y con un programa estándar. Ese programa hay que diseñarlo, hay que entender cómo son las leyes en todos los países, cómo son los temas impositivos, cuáles son la mejor forma de dar esas acciones de la compañía para que efectivamente sirvan como un elemento de retención del talento. Y entonces hay personas que piensan ese programa para que funcione en el mundo. Y los recursos humanos corporativos es bastante común. Por ejemplo, en el caso del supermercado, viste, vos tenés un centro de logística que tal vez necesita una estructura de recursos humanos local que atienda el día a día, pero a su vez puedes tener en casa matriz o en casa central gente que maneje todos los procesos de selección, o que maneje todos los procesos de capacitación, o que maneje todos los procesos de compensaciones. Y eso es lo que se llama recursos humanos corporativos, que después cuando lo vemos en el organigrama es típicamente el organigrama funcional. Bueno, ahora nos vamos a la dinámica de equipos pequeños por 20 minutos y los profes van a hacerles preguntas y a ver, pensemos, ¿en qué casos implementarían estas cosas? ¿En qué casos los vieron? ¿En qué casos se agrega valor que esto tenga sentido, no tenga sentido? Y bueno, van a esa discusión y volvemos en 20 minutos. Bueno, vamos. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? La primera diferenciación era transaccionales y transformacionales. La segunda definición importante, tenía que ver con estos tipos de organigramas, ¿no? Cabe aclarar que nosotros acá estamos trabajando específicamente en el diseño del organigrama de recursos humanos,
Pero esta distinción entre el organigrama funcional y el organigrama de unidad de negocios también aplica para el diseño de una estructura organizacional general, digamos, donde uno dibuja el organigrama de todas las áreas. Pero en función de que nuestra materia es foco en recursos humanos, nos vamos a quedar acá en el organigrama de recursos humanos, ¿no? Acá el punto importante es hacer un organigrama, ¿no? Que es el dibujo, digamos, la representación gráfica de cómo funcionan las cosas en la organización, quién reporta a quién, cómo son las jerarquías, cómo se agrupan y se desagrupan las funciones. Nos da información. Porque hay un concepto fundamental para tener en cuenta, que es que generalmente el poder está donde se toman las decisiones. Esto en todos los órdenes de la vida. Entonces, el poder lo tenemos donde se toman las decisiones. Si tomamos esa idea como definición, cuando yo miro un organigrama, puedo inferir dónde se toman las decisiones, dónde se toman las decisiones en esa organización. A través de leer si el organigrama, el poder de toma de decisiones está centralizado o el poder de toma de decisiones está distribuido o descentralizado. Esta ha sido una dicotomía, ¿no? Como dos opciones de blanco y negro que durante muchos años nos acompañó. O somos una organización que está muy centralizada o somos una organización que está muy descentralizada. Como siempre en la vida existen, nada es malo de por sí, ni nada es bueno de por sí como solución, sino depende de en qué contexto lo utilizamos. Me acuerdo, un profesor que tuve decía que cuando uno toma una decisión directiva, ¿no? Lo que está eligiendo es con qué problema quiere convivir. Porque cuando uno centraliza el poder de las decisiones, hace que el que está tomando las decisiones en forma centralizada se aleje un poco de la realidad. Y entonces, al centralizar las decisiones, tomás el riesgo de perder contacto con la realidad. Pero si vos descentralizás todo, convivís con otro problema, que es perdés eficiencia, perdés estandarización. Y las organizaciones siempre tienen que buscar un equilibrio entre la posibilidad de innovar y de dar autonomía, pero también para que todo funcione se necesitan procesos claros y eficientes. Entonces, hay una tercera opción que no es o blanco o negro, sino que una tercera opción es decir, ¿para qué procesos hace sentido estar centralizados y para qué procesos hace sentido estar descentralizados? Entonces minimizamos con qué problema convivimos de cada uno de los dos modelos en función de lo que estamos tratando de resolver. Ese es el asunto, dicen una vieja frase, es un error poner el carro adelante del caballo, ¿no? El caballo va adelante del carro, no atrás. Entonces, uno no dibuja el organigrama primero y después piensa para qué lo hace. Uno primero piensa qué necesita y en función de lo que necesita decide. Entonces, en función del objetivo que estamos buscando en esa área, vamos a decidir. Entonces, ahí aparecen los tres modelos de organigrama. El organigrama funcional, el organigrama por unidad de negocios y el organigrama combinado. Vamos a los extremos. Fíjense en este organigrama. Un organigrama funcional viene de la palabra funciones, ¿sí?
distintas funciones. Entonces, cuando yo miro este organigrama funcional, a ver, cuando yo miro, perdón, acá, cuando yo miro este organigrama funcional, estoy hablando de distintas funciones o subáreas de recursos humanos. Digo, hay alguien, un grupo de gente que se ocupa de todos los temas de relaciones laborales, higiene y seguridad. Hay gente que solo se ocupa de los temas de capacitación y desarrollo. Hay gente o una estructura que solo se ocupa de los temas de capacitación y beneficios. Hay gente que solo se ocupa de los temas de administración de personal y liquidación de sueldo. Hay gente que solo se ocupa de selección, capacitación y desarrollo. Es decir, el organigrama está, ¿vieron las distintas funciones o áreas de recursos humanos que vimos en la clase pasada? El organigrama está organizado por funciones. Y debajo de estos gerentes vamos a tener normalmente especialistas, pero todavía no vayamos allá. Cuando estamos hablando de un modelo de unidad de negocios, que es como el de abajo, del director de recursos humanos, tiene distribuido el poder, y entonces, como acá estamos dándole servicios a una empresa, y esta empresa, por ejemplo, tiene un área de producción, lo que hace el gerente de recursos humanos es poner una persona de recursos humanos que atiende al área de producción exclusivamente. Entonces, descentraliza. Eso quiere decir que esa persona o ese grupo de personas que atienden al área de producción es como un mini departamento de recursos humanos, nada más que dedicado al tema de producción. Y después tiene otro grupo de recursos humanos que solamente atiende al área de administración. Y después tenemos un grupo de recursos humanos que solamente atiende al área de ventas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es un organigrama por unidad de negocios. ¿Por qué? Porque atendemos a cada una unidad de negocios en forma diferente, diferenciamos. Y entonces el proceso de selección acá en ventas se hace de una manera, y en producción se hace de otra manera, y en logística se hace de otra manera. La capacitación en producción se hace de una manera, y vamos reinventando la rueda, como haciéndola especial en función de las necesidades específicas. Por ejemplo, el área de producción tiene un ciclo de producción, dependiendo del tipo de industria, capaz que es continuo durante todos los meses. O hay una época, depende de la industria, donde sube el consumo. Entonces, esa gente de producción tiene que trabajar más en determinados meses, entonces nosotros tenemos que hacer las capacitaciones en los meses que baja la producción. Sin embargo, la gente de administración que tiene que cerrar la contabilidad, el peor momento es todos los cierres de mes, los 5 primeros días. Y no tiene esa variedad como tienen los picos de producción. Eso hace que nosotros, profesionales de recursos humanos, demos un servicio diferente, porque tienen necesidades de negocios diferentes, a producción que a administración. Y ese es un modelo de unidad de negocios. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente unificas la cultura, que estás reinventando la rueda de capacitación, de selección, de compensaciones en cada una de estas mini empresas, y capaz que gastás plata, volvés a repensar cosas que no se hacen, no se genera una cultura homogénea. Como les decía, no siempre esto es la mejor solución. Entonces, si vamos al ejemplo, que ahora lo van a ver más en la discusión de grupo pequeño, en el organigrama funcional ven que hay un gerente de compensaciones y beneficios que tiene un grupo de gente que solamente hace compensaciones y beneficios. ¿Y quiénes son los clientes? Toda la empresa. Imagínense, a ver cómo vamos de tiempo, bueno, imagínense un proceso. El área de producción
lanza un nuevo turno. Entonces tiene que contratar más empleados que van a trabajar en el turno noche. Entonces viene el gerente de producción y dice, mira, tenemos mucha demanda, tenemos capacidad ociosa, tenemos que tener un nuevo turno de producción, tengo que contratar más gente, y lo va a ver acá al de coordinador de empleo y le dice, necesito que me busques 40 operarios nuevos. Les da el perfil y el de empleo le dice, bueno, ¿y con qué modalidad de contratación? ¿Y cómo cobran? ¿Y qué sé yo? Y el de producción, no sé, dice, vos sos de recursos humanos, decime. No. Para eso tenés que hablar con el de relaciones laborales. Andá a hablar con el de relaciones laborales, entonces el gerente de producción sale de acá de empleo, se va tiqui, 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 y va a hablar con el de relaciones laborales. Y le dice al de relaciones laborales, le hace el cuento de nuevo. Necesito un turno, y el tipo le pregunta, bueno, pero hay que hablar con los delegados, a ver si los delegados no se oponen, hay que darle prioridad, habría que pagarle de noche, los que trabajan de noche trabajan menos horas, entonces no puede ser un turno completo de 8 horas. ¿Cuánto le vas a pagar de sueldo? Y el tipo de producción dice, no sé, vos decime, vos sos el de recursos humanos. No, eso lo define el de compensaciones y beneficios. Ahí va el de producción, tiqui, 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 y se va el de compensaciones y beneficios. Bueno, escribime la descripción de puesto, decime que te hago la encuesta de mercados. Es medio complejo para el usuario final, que le tiene que explicar lo mismo a muchas personas que no terminan de entender su necesidad. Entonces, vamos a decir, no, esto no funciona, nos vamos a un modelo de unidad de negocios. Nos vamos a un modelo de unidad de negocios, y entonces, miren, acá hay un gerente de recursos humanos para producción, que tiene un grupo de gente acá que le reporta, ¿no? Entonces, este tipo de gerente de recursos humanos para producción se sienta con el de producción, está en la planta, entiende todo, estuvo en la decisión en el momento que se tomó que iban a trabajar de noche. Como todos estos son generalistas, saben un poco de relaciones laborales, un poco de selección, y pueden manejar todos los procesos en forma integrada. Y bueno, obviamente utilizan algunos servicios tercerizados y qué sé yo, pero ¿cuál es el problema? Los generalistas, como la otra vez decía Camila, son como los médicos clínicos, saben un poco de todo, pero no saben profundamente de nada. Saben un poco de selección, saben un poco de relaciones laborales, saben un poco de compensaciones y beneficios, pero se pueden equivocar, ¿no? Le falta como algún conocimiento experto para poder recurrir en decisiones muy difíciles que, dependiendo de lo que decidan, se pueden encontrar con un grave problema. Entonces acá aparece la solución del modelo combinado. Y bueno, tal vez te conviene tener un gerente de recursos humanos para producción, que esté sentado ahí, que entienda la necesidad, que el tipo de producción cuando piensa en recursos humanos solamente piense en esta gente, no le tiene que ir a explicar nada porque las personas conocen las características del negocio, pero también estos sabes que no saben de todo y que de repente tienen que ir a hablar con la gente de compensaciones para que les digan cómo les conviene pagar, o que tienen que, o cuando los van a hacer el programa de formación, tienen gente acá preparada para poder hacer una capacitación porque son expertos en temas de capacitación. Entonces, acá el punto es, ojalá que nosotros podamos influenciar y que seamos ejemplo de eso a través del organigrama que diseñemos en recursos humanos, que no estemos preocupados por dónde está el poder, sino estar preocupados por qué necesita la organización. Y cuando vos pones adelante el caballo y no el carro, y decís, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo importante? Me voy a elegir un modelo de organigrama combinado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Bueno, entonces ahora se van a ir a los breakout rooms y
van a discutir un poquito más, mirando estos dibujitos, cuáles son las diferencias reales entre un tipo y otro tipo de organigramas. De nuevo, profundizar, cuando yo estoy tomando una decisión, ¿cómo, o sea, cuando yo defino cuál es la política de compensación, ¿dónde se define la política de compensaciones en un modelo o en el otro? ¿Dónde se define qué día, cómo se capacita la gente en un modelo o en otro? Y van a ir a la tercera pregunta, que tiene que ver, de nuevo, ¿por qué piensan? ¿Por qué, si están de acuerdo con lo que decimos nosotros, que el modelo combinado agrega valor? Y combinado, cuando hablamos de combinado, piensen que pueden tener todos esos modelos de estructuras que vimos en la discusión anterior, ¿no? Que capaz que los ejemplos que tenemos no están todos, pero por ahí decir, bueno, pero podríamos ponerle acá para una empresa de 2.000 empleados, como dice al pie el organigrama, un centro de servicios compartidos. ¿Y qué tema podría manejar un centro de servicios compartidos? Bueno, traten de ir de nuevo a través de las preguntas evolucionando en el pensamiento. ¿Estamos listos, Ricky? Sí, sí, estamos listos. Tercera y última parte de repaso teórico, que tiene que ver cómo dimensionar la estructura de recursos humanos, ¿no? O sea, qué cantidad de personas necesitamos en recursos humanos para poder asistir a una organización. Bueno, obviamente que el primer factor que ustedes tienen que pensar al momento de diseñar una estructura de recursos humanos es cuántos empleados hay en total en esa empresa, o cuántos empleados total en esa empresa se estiman que van a ser, porque nosotros en realidad atendemos los temas de la gente, ¿no? Esto es como decir, bueno, en un sanatorio, ¿cuántos médicos pongo? Y bueno, mucho depende de la cantidad de pacientes, ¿no? O de habitaciones que tengo para internar gente, o sea, porque se sabe que un ser humano llega a atender a determinadas personas, ¿no? Muchas veces todos los que trabajan en pymes o en pequeños negocios, inclusive van a ver que muchas veces la estructura de recursos humanos es casi un híbrido, ¿no? Y está medio repartido entre varias personas, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que normalmente a partir de 50, 70 empleados suele haber una persona con nuestra formación que empieza a tomar los temas de recursos humanos. A medida que la empresa es más grande, generalmente se va logrando mayor eficiencia. Entonces, esto que hay como una regla que dice, a mayor número de empleados, si bien hay mayor número de personas que trabajamos en recursos humanos, también hay una proporción más eficiente, ¿no? O sea, que quiere decir que cuando nosotros decimos que hay un rango, por ejemplo, de una persona en recursos humanos cada 70 empleados, también ese rango puede ir a 150, 200, dependiendo de algunas otras variables que son las que siguen a continuación. La primera y fundamental es cuántos temas de recursos humanos querés hacer realmente en esta organización. Pues si solamente querés liquidar sueldos, si solamente vos querés liquidar sueldos, no necesitas mucha gente en recursos humanos. Y después, o sea, no haces nada proactivo de capacitación, la selección lo hacen directamente los jefes, con los temas de sindicato no te ocupás, compensaciones, pagás directamente lo que dice el convenio del colectivo, lo que determina el dueño. Entonces, en realidad, es muy importante cuánto te interesa el talento humano y cuán quieras desarrollar los temas de talento humano. Otro factor al dimensionar cuántas personas necesitamos es tener tecnología a disposición para ejecutar nuestra función o no, ¿no? Si yo tengo HR en línea, si yo tengo un sistema de recursos humanos que me permita que la gente haga muchas transacciones automatizadas, ¿no? Lo que se llama el self-service o autoservicio. Piensen de nuevo, ¿no? Antes las sucursales bancarias necesitaban muchísima más gente
porque la gente hacía trámites con personas. A la medida que vos pones más máquinas, necesitas menos gente para hacer transacciones. Cuando yo, en una de las empresas que trabajé hace un montón de años, antes de que se comprara un sistema de software de liquidación de sueldos, liquidaban a mano y usaban unos libros que los siguen vendiendo en las librerías, que son unos libros manuales de liquidación de sueldos, donde se pasaban mes a mes a mano las liquidaciones manualmente en ese libro rotulado de liquidación de sueldos. Entonces imagínense que si nosotros liquidamos los sueldos y las tenemos que pasar a manos, necesitamos mucha gente. Lo mismo, vamos a hacer todo nosotros y vamos a tener nuestros recursos, todos los especialistas y todos los generalistas que necesitamos en la estructura de recursos humanos, o algo vamos a estar dispuestos a tercerizar. De nuevo, trabajé en alguna empresa que el servicio médico era interno y tenían un médico, una enfermera en forma contratada. Y he trabajado en empresas donde eso está todo tercerizado. Entonces, el grado de tercerización, bueno, el grado de estandarización, esto que hablábamos, si tenemos un modelo de unidad de negocios muy puro, vamos a necesitar mucha gente más, porque en todos lados se reinventa la rueda. En cambio, si centralizamos algunos procesos y son iguales para todo el mundo, y más, si se acuerdan el ejemplo que trajo Daniele al comienzo, que está todo centralizado en un país, y entonces hasta puedo lograr eficiencias globales, cuando hago esa división voy a necesitar menos gente. Y otra cosa que también es un factor que influencia bastante es cómo es la distribución geográfica, ¿no? No es lo mismo una empresa que tiene todo centralizado en una misma locación que una empresa que tiene muchas locaciones diferentes, porque incluso hasta para resolver algunas cosas dentro de la jornada laboral del profesional de recursos humanos hay que considerar la movilidad, ¿no? Que se tiene que trasladar de un lugar a otro. Entonces, de todo eso depende cuántas personas, pero lo primero que tienen que hacer es, bueno, si voy a tener una empresa de 1000 y digo que más o menos va a haber 100 empleados totales por uno de recursos humanos, si tengo 1000 empleados voy a necesitar 10 personas de recursos humanos. Esa es como la primer cuenta que pudieran hacer. Después hay que preguntarse muchísimas otras cosas. Y hay más preguntas para, digamos, hay empresas que el personal o el tipo de organización hace que por filosofía sea mucho más paternalista, y entonces quieran como atender a cada uno y escuchar. Hay empresas que todavía creen que los jefes tienen una responsabilidad por el talento, por la gente, y entonces delegan en la gente muchos de los temas que en algunas otras empresas se los tiran a recursos humanos, ¿no? Y dicen, no, vos jefe te ocupás de tu proceso, de tu venta, qué sé yo, cualquier tema que tenga que ver con la gente, se lo pasás al de recursos humanos. Entonces, esos factores también influencian bastante en determinar el tipo de cantidad de gente que necesitamos recursos humanos. ¿Alguien tiene algún comentario en el chat o pregunta algo? Que veo que está el globito. Hoy por ahí para compartir esta pregunta que hicieron en el equipo donde estoy yo, en el grupo donde estoy yo, me preguntaron si la estructura que agrega valor era más costosa que la estructura funcional, por ejemplo. Entonces, yo les contaba todo esto que acabas de mencionar, que la estructura va a ser más costosa dependiendo de qué servicios queremos dar desde recursos humanos, pero que además siempre los presupuestos de recursos humanos se acuerdan se acuerdan con finanzas claramente, de acuerdo a, bueno, tengo esta estrategia organizacional y desde recursos humanos quiero que se acompañe con esta estrategia alineada a esa estrategia de la organización, ¿no? Entonces, siempre los costos de la estructura van a estar vinculados a todo esto que cuenta Carolina. Bueno, ¿cuál es el servicio que realmente quiero dar desde recursos humanos?
¿cómo voy a acompañar desde recursos humanos la estructura? Perdón, la estrategia de la organización, ¿sí? Perfecto, Ana, gracias. Claro, además, en realidad, hay un tema que después lo vamos a ver en indicadores de gestión, ¿no? Que tiene, o sea, todo lo que no se mide, y no se mide el impacto que tiene, no sabemos si agrega valor. Todo lo que no agregue valor, en realidad es un costo. Todo lo que agregue valor es una inversión. O sea, si yo pongo más personas de recursos humanos que están agregando valor y hacen que mi organización sea una de las mejores empresas para trabajar, donde la gente va a trabajar contenta, donde tengo niveles más altos de productividad, puede ser que recursos humanos me cueste más caro, pero me cueste más, tengo un costo mayor, pero tengo un mejor retorno de la inversión. Entonces, ahí hay una, o sea, a veces no hay que confundir costos con agregar valor, porque, o sea, yo puedo tener un costo, puedo ser muy barata, pero no agregar nada, ni siquiera me pago mi sueldo. O puedo ser muy cara y, y agrego mucho valor al resultado final, y entonces en realidad para el negocio soy una inversión. Soy algo que, como dice, agrega valor. Entonces, por definición, cuando yo estandarizo, tiendo a bajar costos. Pero cuando estandarizo demasiado, esto es como pasa con los jubilados y los bancos y las personas mayores, ¿viste? Vamos a la tecnología y qué sé yo, pero no pienso que el 70% de mis clientes son personas que no tienen todavía el grado de digitalización que tiene mi negocio. Entonces, por definición, todo lo que trae la tecnología y la estandarización es más eficiente. Pero si no tengo en cuenta, de nuevo, esto que decía Anabela, de la estrategia, de para qué lo estoy haciendo, cuál es mi modelo, qué es lo que quiero lograr, puede ser que sea más barato, pero no agrega valor. Es como comprarte una ropa de mala calidad. Ah, lo pagaste 10 pesos, pero en la segunda postura se te empezó a descoser y en la tercera lo tenés lleno de bolitas. Entonces, hay que ver qué es lo que uno considera más costoso o no. Seguramente reinventar la rueda, por eso el modelo combinado es lo mejor, porque hay cosas en las que definitivamente se sabe que no conviene reinventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. Y el siguiente parámetro para que uno cuando se pone a pensar el organigrama es que hay muchos tipos de puestos dentro del organigrama de recursos humanos, ¿no? Y una cosa que venimos mencionando desde que empezamos con la clase de hoy son los especialistas y los generalistas. De nuevo, la analogía con el médico clínico o el médico de familia y el traumatólogo, el urólogo, el ginecólogo. Claro, obviamente que el traumatólogo sabe mucho más de huesos y de músculos. Y es más, existen traumatólogos de miembros inferiores, traumatólogos de columna, traumatólogos de mano, porque cuanto más te dedicas a hacer un conocimiento específico de algo, más sabes. Entonces, cuando yo voy a diseñar mi estructura, y de nuevo pensar cómo agrego valor, a veces tengo que trabajar con algunas posiciones de especialistas y a veces tengo que trabajar con funciones de generalistas. Por definición, el socio de recursos humanos, o el HR Business Partner, como se llama, es un generalista, porque sabe un poco de todo, de todas las áreas de recursos humanos. Los directores de recursos humanos también se consideran un generalista, porque manejan todas las funciones que vimos en la primer clase. Ahora, cuando yo estoy dedicado a un tema específico, estoy dedicado solo a capacitación, o solo a empleos, o solo a relaciones laborales, soy un especialista.
Entonces, en el organigrama voy a tener que tener algunos puestos de especialista y otros de generalista. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ahora lo van a ver en la discusión grupal, pero se dan cuenta por el título del puesto. Si dice analista de compensaciones, ¿a qué suena? ¿Que sabe de todo? Especialista. Es un especialista, claro. Si dice empleado de relaciones laborales como como subárea, ¿no? ¿A qué suena? ¿Que es un especialista o un generalista? Especialista. Ok, muy bien. Bueno, en cambio si dice socio de recursos humanos para el área de producción, ¿qué será? Generalista. Ok, bueno, entonces ese es el concepto fácil. El segundo es si uno es una persona individual que no tiene nadie a cargo o tiene una posición de liderazgo, una posición de jefatura, de management, digamos, dentro de la organización. Si uno tiene una posición de management, bueno, quiere decir que tiene personas a cargo, y si es un contribuidor individual, una palabra raro, quiere decir que es una persona que no tiene nadie a cargo, que le reporta la jerarquía del organigrama abajo de esa persona. Ahora, cuando vamos a las posiciones las posiciones de personas que no le reporta a nadie, igual puede ser, como dice aquí, puede ser un junior, puede ser un semi-senior, o puede ser un senior. Puede ser un gurú. Y es como vieron el número 1 en cardiología del país, o sea, no es el jefe del departamento de cardiología, pero es el que más sabe en cardiología en todo el país. Entonces, uno puede ser un contribuidor individual súper especializado en un tema, que sabe muchísimo, que tiene muchos años de experiencia, y está en el organigrama de recursos humanos. O puede ser una persona que es un jefe, o puede ser un supervisor, o puede ser un gerente, o puede ser un gerente senior, o puede ser un director, o puede ser un vicepresidente. Esos nombres que se le agregan a los puestos y que en realidad es decisión de la empresa qué nombre usa. O sea, no existe, o sea, salvo en los convenios colectivos de trabajo donde están los títulos de los puestos, después cada empresa llama a sus empleados como quiere, el título de hay mucha libertad para expresar los títulos de los puestos en las organizaciones, pero hay algunas convenciones. Si yo digo supervisor de recursos humanos y digo director de recursos humanos, si ustedes se imaginan un organigrama, ¿quién le parece que tiene una posición más de responsabilidad? El director. El director. Muy bien. O sea, los títulos me van a dar una idea de qué nivel de jerarquía o qué nivel de especialización o qué nivel de seniority tiene la persona o el que ocupa ese puesto. Entonces, de nuevo, todas estas cosas que vimos son como menúes. Uno llega al restaurante y tiene muchas páginas de menúes. Puedo tener especialista, puedo tener generalista, puedo tener semi-senior, puedo tener junior, puedo tener algo que se llama analista, que es alguien que analiza, que piensa, me dice el título, o puedo tener alguien que dice que es empleado. ¿A qué les suena de diferencia entre alguien que analiza y alguien que dice que es empleado el título? ¿Les parece que el que dice empleado de personal necesita ser licenciado en relaciones del trabajo? No. No. Es como que tiene una especialización o algún estudio, aunque sea más que. Claro, por ahí, o sea, tiene alguna experiencia práctica o está en los primeros años y está ayudando en temas que parece que son más transaccionales. Y el que dice que es analista,
¿Qué hará? Ese tiene un título intermedio. Por lo menos tiene un título intermedio, por lo menos maneja, o sea, nuestra carrera no está regulada y no tiene incumbencias, por lo cual no es como la medicina o la psicología que está regulada, nuestra carrera no tiene incumbencias, pero de alguna manera un analista es alguien que puede, que con su conocimiento puede tomar decisiones más complejas, ¿no? Y generalmente para poder tomar decisiones más complejas, uno estudió. como están haciendo ustedes ahora. Pero bueno, al final este es como les decía, es como un menú de cosas que uno puede utilizar, y cuando estamos en el rol de responsable de recursos humanos tenemos que decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para que esto funcione? ¿Cómo organizamos esta orquesta para que toque como una sinfonía? Ustedes saben que en el menú tienen todo esto, tienen que entender cuál es la estrategia, cuál es la partitura, y organizar a esa orquesta de forma tal que realmente todos toquemos esa música y salga un sonido sublime. Entonces, ¿cuántos violines podemos poner? 400 si queremos, pero capaz que con 3 son suficientes. Y necesitamos un violonchelo, y necesitamos una guitarra, y necesitamos un baterista, o no, necesitamos una trompeta. O sea, todos los instrumentos musicales, necesitamos un piano de cola, todos los instrumentos musicales están disponibles. ¿Cuáles voy a necesitar para ejecutar la partitura que me tocó? Y de esto se trata de diseñar un organigrama. Bueno, nos vamos al último board, donde lo que van a discutir es bajar más a tierra ya en el organigrama este del supermercado que ya les dimos nosotros, y pensar, ¿qué les parece este organigrama? ¿Es combinado? ¿Es por funciones? ¿Cuáles roles les parecen que se enfocan más a las funciones? ¿Cuáles les parecen más a la unidad de negocios? De todas las cosas que vimos, de servicios, de servicios compartidos, de HR en línea, por lo que leo del organigrama y por lo que leyeron en el trabajo, ¿cuáles le parece que tienen presente? Que si miran cuántos empleados decía que tenía este supermercado en total y cuentan los raviolitos, los cuadraditos con personas, ¿qué ratio tiene de recursos humanos este organigrama? Bueno, ahí van a discutir en grupo esto, y bueno, se supone que después de estos últimos 20 minutos hacemos un chequeíto, pero si estamos bien terminamos. Ahí vamos.